Continuamos con el desarrollo del eje 3 de la asignatura, el tiempo en arqueología, para explicar en qué consiste la datación relativa y absoluta en arqueología. La cronología relativa es un procedimiento por medio del cual se pueden ordenar unidades estratigráficas, objetos o sitios arqueológicos en relación con otros, indicando si es anterior, posterior o tiene relaciones de sincronía con otra unidad, con otro objeto o unidad estratigráfica. Es decir, un ordenamiento de más antiguo a más reciente. En el caso de la cronología absoluta, la diferencia es que se ofrece una fecha o una probabilidad de intervalo identificable en el tiempo. En la cronología relativa se ha usado el método estratigráfico. Este método, basado en los principios de la geología, a partir del establecimiento de una secuencia estratigráfica de un sitio, se puede lograr una secuencia cronológica relativa, teniendo en cuenta que los estratos se superponen unos a otros y que los más antiguos se encuentran por debajo de los más recientes. Esas relaciones entre depósitos y contextos afectan también a los artefactos contenidos en ellos, a través del principio de asociación, siempre y cuando ese contexto sea cerrado. ¿Qué quiere decir? Que un contexto o un depósito sean cerrados, que es un contexto con un periodo definido en el cual todos los objetos son sincrónicos. Ejemplos de contextos cerrados puede ser estas clásicas ciudades como Herculano y Pompeya, que fueron sepultadas por una erupción y cuyo manto de lava ofició de sello de un momento histórico. Barcos hundidos son otro ejemplo de este tipo de contexto. Ciudades destruidas por un terremoto o por un incendio, también por una guerra, y también los contextos funerarios únicos. Otro de los métodos aplicados en cronología relativa es la seriación. Al principio del desarrollo de nuestra disciplina y en los momentos previos también al desarrollo de la arqueología como disciplina científica, se aplicaba este método que consiste en una ordenación basada en los atributos de los conjuntos artefactuales organizados de forma temporal. En un principio lo que se hacía era ir ordenando los instrumentos a partir de los cambios morfológicos que iban detectando en la observación. Y eran interpretadas esas diferencias como una variación gradual de los atributos que tenía que ver con una interpretación evolutiva de la tecnología. Con posterioridad y sobre todo en el siglo XX, a partir del desarrollo de programas informáticos y estadísticos, se han utilizado métodos de seriación de frecuencia, en donde lo que se hace es cuantificar los cambios en la abundancia de un determinado tipo de objeto, ¿sí? A través de los atributos de presencia, ausencia, similitud y diferencias. Las condiciones que tienen que darse para poder aplicar alguno de los tipos de seriación es que se haga, en primer lugar, sobre restos de una misma tradición cultural y que no se mezclen artefactos de distinta funcionalidad. Tenemos aquí dos ejemplos. En el de abajo, en el centro, es una seriación de hachas de la Edad del Bronce, bastante antigua, en donde se puede ver cómo eran ordenados estos artefactos a partir de algunas diferencias en sus atributos visibles. Y en la imagen que encontramos arriba a la derecha, es un ejemplo de seriación de cerámicas Moche del Perú.
actual. Otro de los métodos comúnmente empleados en la cronología relativa es la datación cruzada. ¿En qué consiste? En fechar determinados estratos a partir de materiales que aparecen en otros contextos conocidos y bien datados. Un ejemplo que nos comparten González Ruibán y Allan Vila en su manual es el de una taza de porcelana china de la dinastía Qing, procedente de un pecio holandés de 1697, es decir, una pieza muy diagnóstica, bien fechada, que está en un contexto cerrado. Un pecio es los restos de un navío hundido. Pueden servir para datar un depósito del que no tenemos precisiones cronológicas en Sudáfrica. Entonces, esta extrapolación de los datos de un contexto conocido y fechado nos sirve para poder determinar la cronología de otro. Estos elementos, para que pueda funcionar este modo de datar de manera cruzada, tienen que ser tipológicamente muy reconocibles, muy diagnósticos, suficientemente abundantes como para que pueda aparecer en distintos lugares y con una cronología corta, porque si no, no nos sirve a los fines de una datación, por más relativa que sea. Entonces, estos elementos son considerados y han sido usados como fósiles guía o fósiles director. Significa un objeto del cual se ha podido determinar una cronología relativa o absoluta, es usado como guía para fechar otros contextos en el que aparece y que son desconocidos. Esta búsqueda de paralelos y la seriación de los artefactos han sido fundamentales en la historia de la arqueología para poder establecer cronologías relativas, sobre todo para ordenar materiales no estratificados y previamente a la aparición de los métodos físico-químicos de datación, que obviamente nos dan herramientas mucho más precisas como para dejar de utilizar estos métodos o utilizarlos de una manera muy discreta o en un momento previo a las dataciones absolutas.